un pequeño cuento, una anécdota, para que podamos entender cuál es la diferencia entre una situación y otra. La más pequeña de mis hijas, cuando era niña, yo estaba haciendo una actividad, en esa época estaba llevando una especialidad en estadística y ella estaba a mi lado y estaba aprendiéndose un poema. Y lo leía y lo leía y lo leía y cuando le puse atención a lo que leía, pues terminaba y decía, aprendérselo de memoria, ¿no? Terminaba de leer que los héroes, que bla, 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 y aprendérselo de memoria. Y a ver, René, ¿qué es? Y ya le puse atención y lo volví a leer, ya se lo sabía, ya no lo leía, lo repetía y repetía, aprendérselo de memoria. Veo su cuaderno y efectivamente así la había notado la maestra, ¿no? Aprendérselo de memoria. Entonces yo no quiero que eso suceda con ustedes, pero hay algunos conceptos jóvenes que ahorita vamos a ver que como cianosis no podemos cambiarlos, ¿no? Y tenemos que dar una tal cual, ¿no? Nombrarlo tal cual. Así como el término muestra en el área estadística tiene un concepto, es una definición, no, es un concepto, no es definición, la definición es un nivel menor, es un concepto y no podemos modificarlo. Así es tal cual. Quizás coloquialmente demos una idea, pero no podemos cambiarlo grandemente sin trastornar su naturaleza, sin modificar su esencia, sin modificar la idea que se desea transmitir. Así ocurre con este concepto de dato e información. Y veo que ustedes hacen diversas interpretaciones, unas, digo, bueno, tiene la idea, pero otras así que me digo, qué increíble creatividad tienen mis estudiantes, ¿no? O en qué momento dije esto que están entendiendo de esta forma. Pues no, jóvenes, entonces, sin que tengan que aprendérselo de memoria. Esos son los conceptos que quiero que mantengan y que analicen y que vean si hay alguna otra mejor forma de expresarlo, pues entonces lo discutiremos. Me dijeron, yo creo que esta es una mejor forma y lo analizamos y decimos, bueno, sí, vamos a proponer que esa sea la mejor forma. Bueno, eso respecto a este aprendizaje. Y luego veo que yo esperaba que ya tuviéramos, dije, una variable de uso clínico en la cual ya entendemos su significado, su concepto, pues sería más fácil hacer su caracterización estadística. Sin embargo, pues no, hay diversas dificultades para hacerlo y entonces pensé que hagamos el ejercicio de manera, lo socialicemos así grupalmente para que nos quede claro y vayamos definiendo o aclarando esas dudas que pudieran tener. Así entonces les traje ese último ejercicio que habíamos solicitado para que hicieran la caracterización estadística de las variables, en el cual dije, vean la puntuación ADGAR, y pues lo hicieron. Creo que solamente una persona tuvo todo en verde y las demás pues no. Entonces, les voy a dar la palabra, todo el grupo tiene que participar.
Entonces, vamos a hacer la definición operacional de la variable de estos. A ver, ¿cómo le llamarían al contenido que está en la tabla? De acá a acá. ¿Qué nombre le darían? Pues corresponde a los parámetros que mide Apgar. ¿Qué podría ser? Ay, Son perdón. los signos clínicos. ¿Cómo? Son signos clínicos, ¿no? Signos clínicos. Así los vemos, frecuencia cardíaca y tal, así como quedaron escritos. Son signos clínicos. 2, 3, 4, 5. Muy bien, pero Ay, déjeme hacerlo sin estar, sin estar queriendo hacer dos cosas a la vez. Ya está. Muy bien. No serían signos clínicos, porque ustedes saben que el Apgar es una escala de puntuación, la tengo aquí anotada, y se compone de diversos indicadores. Ya cuando lleguemos a la etapa de definición operacional de las variables, vamos a traer nuevamente el punto para que lo discutamos. Ahorita dejémoslo así, ¿no? Que estas variables serían signos clínicos. Y entonces, frecuencia cardíaca, ¿de qué naturaleza es? Frida. A ver, le voy a dar la palabra, voy a dar, así como los estoy viendo, Frida, David, Joaquín, Moisés, Romero, Moisés, Julio Gerardo y Atala. En Es ese orden van a ir. cuantitativa la frecuencia cardíaca. Ahí voy, permíteme. Cuantitativa. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo que es cuantitativa? Sí. Muy bien. Tipo de datos que genera. Discreto. Discretos. Escala de medición. Nominal. ¿En función de qué estás diciendo que es nominal? Es de razón. De razón, ¿no? Sí, de ¿Sí? razón. ¿Seguro que es de razón? Yo diría que es ordinal. Podría ser ordinal, ¿sí? ¿Y si no fuera ordinal? Doctora, ¿no podría ser también de intervalo? Porque la manera en la que se organiza en el Apgar lo mide como que, pues por intervalos de qué frecuencia tiene. A ver, repítelo otra vez. ¿No podría ser también de intervalo? Porque Podría ser de intervalo, ¿sí? ¿Por qué podría ser de intervalo? pues específicamente la manera en que se organiza aquí en el Apgar, no uno por la frecuencia de bebé, se lo pone pues justamente en intervalos. Si tal a tal cantidad de frecuencia se considera de un tipo, de tal a tal de otro tipo, y pues así lo organizan. Si tenemos estos dos elementos,
menor a y mayor a, que cae muy bien, que nos define muy bien la escala de intervalo. Pero menor a 100 va desde 99 hasta 0. hasta 0. Y entonces, si tenemos una categoría que es ausente, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué aprendimos de las categorías? ¿Cómo deben ser las categorías? ¿Nadie se acuerda, Milton? Aquí, ¿qué está ocurriendo? En lo que marqué en amarillo. Estaría repitiendo, porque menor a 100 también incluiría que no existiera. Sí, se está traslapando. Hay un traslape. Y las categorías deben ser sin traslapes. Entonces acá hay un error en esta. Claro, la doctora Agar no fue, no sabía estadística, ¿no? O asumo que no sabía, o no sabía este asunto, no sabía de las categorías y no pensaba en esto, ¿no? De que menor de 100, ¿cuánto sería? Pero hay un traslape. Aquí entonces esto dificulta que podamos establecer si es una escala ordinal o es de verdad una escala de intervalo. Y entonces, ¿cómo la compondríamos? Nada más con fines puramente de recurso estadístico. ¿Cuál sería la categoría para que no haya traslapes? De 1 a 100, Ujú. Recuerdan que una de las características de las escalas de intervalo es que el cero era convencional, que no significaba, este ausente es igual a 0. Es un 0 real, no hay. Entonces, si nos podemos analizar bien de esa forma, como estamos diciendo, no sería por la presencia de un 0 real, no podría ser una escala de intervalo. Sí puede ser entonces de razón. A ver, si fuera de razón, ¿podría utilizar estas categorías? No. ¿Cuáles categorías tendría yo que utilizar? Si fuera de razón, tendría que ser, pues, 1 por 1 las frecuencias. A ver, otra vez. Si fuera de razón, ¿tendría que ser qué? O sea, según lo que entiendo, realmente no estoy segura si está correcto, pero pues tendría que ir 1 por 1 de cuánto tiene, o sea, literalmente es ir pues de 0 a 100, 1 por 1 la frecuencia cardíaca, o sea, individualmente. No, pero eso no me... Bueno, es que lo que quiero es repetir acá. Una escala de razón. La escala de razón en que
unidad de medida la tendría yo que poner. En medidas de tendencia. Ujú. Acá dijimos la otra vez, ¿no? Medidas de tendencia central y de dispersión acorde a las características se asuman la distribución de los datos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, jóvenes, que tendríamos, si tuviéramos los datos del APGAR que calificaran de 1 a 100, en una gran cantidad, no de 1 a 100, de 0 a 100, ¿no? Tendríamos si tiene una distribución normal, pues sería esta la figura, o si no, sería esta. ¿Cómo establecemos categorías en esta? Vamos a trabajar con esta, con una curva de distribución normal. ¿Qué ven ustedes en la curva? Ay. ¿Qué les está mostrando? ¿Qué nos está mostrando esta imagen? A ver, David, ¿qué nos muestra la imagen? ¿Qué ves? Dinos, descríbelo, ¿qué ves? Una distribución con base a la moda en una campana. No emplees conceptos. Platícamelo como si estuvieras en el kinder o en la primaria. ¿Qué ves? Una montaña. ¿Ves una montaña? O como si fuera una montaña, muy bien, ¿qué más? Y tiene como unos valles. Una raya. ¿Podrías decir que la montaña está dividida en partes? Sí, está dividida. Tienes el dibujo de una montaña y está dividida. ¿Están de acuerdo, jóvenes, que eso es lo que estamos viendo? Sí. Sí. Y bueno, claro, adentro tiene números, pero omitan los números. Esa montaña tiene un punto muy alto que está marcado ahí por una raya, por una línea que divide la montaña en dos partes, y luego una serie de líneas verticales que la dividen también.
Ahora platíquenmelo o descríbanlo ya después de haber cursado la preparatoria y supieron de la curva de Gauss, del límite, teorema del límite central, del teorema de Chebyshev. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pueden consultar rápidamente a Google, ¿eh? A mí me sorprende que guarden tanto silencio y no estén rápidamente. Ya sé que no pueden, ¿verdad? Están conectados con su celular, no pueden entrarle a dos. Pues Viene. lo que menciona Internet es de que la distribución normal o gaussiana es simétrica y posee una media y una mediana similar y las colas cercanas a cero. Sí. Y dice que su ventaja es que nos permite inferir la probabilidad de que se presente determinado valor y los mayores o menores que él. Bien. Ahora, eso que leíste, tradúcelo a la imagen que estás viendo, Moisés. Chispas. Entonces, ¿no estuviste en la sesión pasada? Sí estuviste, yo les dije. Sí. ¿Ya se acordaron? Les dije, está la curva de distribución normal con su punto más alto que es la media. Acá está la media en un símbolo. Y por esos teoremas sabemos que su distribución, desviación estándar, su medida de distribución nos permite distinguir más una, menos una, más dos, hasta donde dice más dos desviaciones estándar, y menos dos desviaciones estándar. Menos tres desviaciones estándar, más tres desviaciones estándar. Y encontramos zonas intermedias. Entonces, entre más una y menos una, tenemos el 68.26 de la población. Entre menos 2 y más 2 tenemos el 95% de la distribución de los datos y más menos 3 tenemos el 99%. Y entonces, jóvenes, así se da teóricamente una distribución que ustedes podrían aplicar para clasificar sus datos. De hecho, muchos puntos de corte, seguro que lo vieron en epidemiología, muchos puntos de corte para definir qué es normal y qué es anormal, toman un criterio de normalidad estadística. Dice, más menos dos desviaciones o más dos desviaciones es el límite superior alto y menos dos desviaciones, límite inferior bajo, y lo que está en medio es normal. Y a partir de ahí vienen. Entonces, en vez de poner en la tablita 1 al 100, 0 al 100, como nos estaba proponiendo su compañera, ¿qué propondríamos? Si usáramos una escala de razón. Si la frecuencia cardíaca, la variable frecuencia cardíaca, quisiéramos que apareciera en una escala de razón. Chispas. Con sus datos cuantitativos, con su naturaleza cuantitativa, sus datos discretos, pero ahora yo la quiero trabajar a una escala de medición de razón.
¿Cuáles serían esas categorías? ¿Lo vuelvo a explicar? Pues podría ser la media, las desviaciones. Sí, claro que sí. Entonces podríamos decir, pero la media, si te fijas bien, es un valor puntual, no nos dice mucho. Tendríamos que utilizar estas zonas que que surgen a partir de la media. ¿Cuáles podrían ser entonces? Pues lo de media más 1 y menos 1 de la desviación estándar. Y podría ser los valores que tengan más una desviación estándar, a más 2 desviaciones estándar, a menos 1 desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar. Y ya sabemos que ahí está el 95% de los datos si es que tuvo una distribución normal. Si yo quiero incluir el resto, en el otro podría ser ya más menos 3 juntos, ¿no? O dejarlo así. Y entonces cada una desviación estándar sería una categoría, de 1 a 2 desviaciones estándar sería otra categoría, de la media a menos 1 desviación estándar otra, de menos 1 desviación estándar a menos 2 desviaciones estándar otra. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. ¿Y ahora sí ya quedó claro el asunto? Bueno, yo voy a ver con qué claridad quedó. Les voy a pedir que hagan, no ahorita, porque ahorita ya no quería yo demorarme mucho, que hagan, si la frecuencia cardíaca no fuese una distribución que tienda a la normal, sino que tuviera un sesgo a la derecha o a la izquierda, como habíamos visto, esos que le llamamos colas. Pero a veces el término decir coluda a la derecha o a la izquierda no es ese término coloquial no es muy afortunado y luego les lleva a concepciones un tanto sui generis. Mejor pensemos con el sesgo a la derecha, con el sesgo a la izquierda. ¿Bien? Bueno, continuamos. Frecuencia respiratoria. Naturaleza. ¿Quién iba en el orden? Jimena. Y luego Julio, porque Moisés ya respondió. Jimena, Julio y Lucy. Frecuencia respiratoria, naturaleza. Sería cualitativa. Cuantitativa, perdón. Cuanti.
Tipo de datos Discreto. discretos. Escala de medición. Pues yo había puesto razón, Con esas categorías. pero sí, ahora creo que es ordinal. Ordinal. Muy bien. Y si es ordinal, ¿cuál es su unidad de medida? Son frecuencia pues relativa y absoluta. Frecuencia absoluta relativa en cada categoría, no se les olvide. En cada categoría vamos a decir el total de frecuencia respiratoria ausente y el porcentaje. El total que estaba en normal, en lenta y su porcentaje. El total que estaba con frecuencia respiratoria normal o tenía llanto vigoroso. Bien. Ahora vamos con el tono muscular. ¿Quién seguía? Yo. Adelante. Sería cualitativa. Quali, muy bien. Tipo de datos discretos. Escala de medición ordinal. Y la unidad de medida sería igual frecuencia absoluta y relativa. En cada categoría. Muy bien. ¿Y la que sigue? Yo, doctora. Sí, adelante. La respuesta de estímulo sería cualitativa, de datos discretos, ordinal, y pues la unidad de medida de igual manera sería la frecuencia absoluta y relativa. Muy bien. Ahora vamos el color de piel es bola cantada. Vamos a pasar a puntuación Apgar al minuto. Y se lanzó nada más con fines del ejercicio. Les pongo las categorías: buenas condiciones, asfixia moderada y asfixia severa. Recordando que el score de Apgar o la puntuación de Apgar nos permite evaluar el estado de salud del recién nacido. ¿Cómo hacemos la puntuación Apgar? Pues con la suma de todas las variables. Sí, de todos los signos clínicos. Entonces, ¿de dónde a dónde puede ir ese valor? Los valores que puede tener la puntuación Apgar al minuto. De 0 a 10. De 0 a 10. ¿Por qué? Pues porque el resultado más bajo puede ser que obtenga 0 en todos los signos. En todos, ajá. O que obtenga 2 es el máximo en todos los signos. Que tenga 1 en todos o que tenga 10. Entonces, puntuación Apgar al minuto, a los 5 minutos. Le voy a quitar lo del minuto nada más para que puntuación Apgar va de un rango de 0 a 10 puntos. Por eso su naturaleza es cuantitativa. Cuanti. Tipo de datos.
¿Quién seguía? Creo que yo. Discreto. Atala, discretos, Gloria, la que sigue, Ordinal. de ordinal, Sería de razón, ¿no? ¿por qué? Porque es un número, específico, ¿no? Con esas categorías sería una escala de razón. Ah, no. Con esas categorías sería ordinal. Ordinal. Ya sabemos, para escalas de razón ordinal, pues la unidad de medición son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Bien? Y si en lugar de esas buenas condiciones, asfixia moderada y asfixia severa, yo tuviera mayor o igual a 8 puntos, de 5 a 7 puntos y menor de 4 puntos, ¿qué escala estoy utilizando? Intervalo. ¿Me preguntas o me respondes? Respondo. De intervalo. ¿Qué dije? ¿Cuál es la característica que diferencia a las escalas de intervalos de las escalas de razón? Porque ambas son de naturaleza cuantitativa. Los datos regularmente deben ser continuos, aunque pueden ser discretos también. Era lo del el cero. Y si podía haber cero, era que no existía el... Así es. Y acá sabemos que cero es que no está respirando, o cero es que su frecuencia cardíaca está ausente, respiración ausente, está flácido, ninguna respuesta a estímulos y el color de su piel es pálida, azulada. Hay una combinación de indicadores cuanti y quali, pero sabemos que todos ellos en su conjunto nos dan un cero. Porque hay cero respuesta. Hay cero color. Bueno, no hay cero color en la piel, ¿verdad? Hay un color, pero bueno, le asignamos el valor cero. Entonces sería de razón. De rastro. Y ya dijimos, bueno, acá ya están establecidas las categorías, hay un acuerdo para que se diera. ¿Y cuáles serían las unidades de medida en este caso? Pues sería igual las desviaciones estándar, más una desviación, más dos, o menos una, menos dos. A ver, no esa escala estamos utilizando. Estamos utilizando mayor o igual de 8, de 5 a 7 puntos y menor o igual de 4.
Milton, ¿qué está ocurriendo? Moisés, ¿cómo resolvemos esto? Sinceramente aún le estoy entendiendo como tal, porque es tema nuevo para mí. Por ello no le puedo responder lo que me pide. Muy bien. Entonces, jóvenes, estos asuntos que se ven difíciles es porque no hemos avanzado en algo, en una condición que deben, en algún momento habrán de dominar para poder comprender totalmente este asunto de la caracterización estadística de las variables. Todo va a depender de lo que de cómo defino operacionalmente mis variables. Si yo la defino que voy a utilizar los valores a más una, menos dos, entre la desviación, entre la media y más una desviación estándar y estas, entonces en función de lo que yo dije, de cómo definí operacionalmente mi variable, es que yo puedo identificar que voy a tenerla en una escala de razón. Pero si mi variable cuantitativa yo la defino como está aquí, como buenas condiciones asfixia, aunque sea cuantitativa y aun cuando fueran datos continuos, y que su escala de razón, perdón, su escala de medición de manera teórica debía ser de razón, la puedo manejar como una escala ordinal. ¿Por qué? Porque así lo definí operacionalmente. Igual si yo utilizo estas categorías, no estoy usando una escala de razón, sino ¿qué escala estoy utilizando? Ordinal. Una ordinal. ¿Por qué no utilizo una de intervalo? Porque no podemos ir más abajo de las que ya están planteadas con un 0. No es porque no podamos ir más abajo, sino porque la última categoría que hace menor de 4 tiene que ver con el 0. Entonces, si existe un 0 real, no puedo aplicar una escala de intervalo. Pero si yo hiciera esto de 1 a 4 puntos, que mi categoría en vez de menor de 4 fuera de 1 a 4 puntos, ¿podría utilizar la escala de intervalo? No, porque el 0 sería otra categoría y aparte el 0 no se podría usar el 0 en intervalo porque el 0 significa ausente. Sí, pero si mis categorías, si a mí no me interesan los ceros, me interesa quién tiene de 1 a 4,
de 5 a 7, y quienes alcanzan más 8 o más puntos, ¿qué escala uso? Que a mí no me interesa el 0, jóvenes. Real o convencional, no me interesa incluirlo en mi escala. Y tengo esas categorías. ¿Qué escala de medición puedo utilizar? La ordinal. No, ya la ordinal ya la habíamos aplicado cuando con menos de 4. ¿De intervalo? Podría yo usar la de intervalo. ¿Ya va habiendo más claridad en este asunto? Sí, doctora. ¿O debemos seguir haciendo ejercicios? ¿Cuál sería la unidad de medida? Si uso una escala de intervalo y veo que hay 3 intervalos, ¿cuál sería mi unidad de medida? ¿Serían frecuencias absolutas o relativas? Sí, funciona como una escala ordinal. ¿Por qué? Porque finalmente voy a contar cuántas criaturas, cuántos neonatos o recién nacidas alcanzan mayor o igual de 8 puntos, cuántos alcanzan de 5 a 7, cuántos van de 1 a 4. Bueno, quiero que se quede con esta idea cuando entremos en el protocolo, al apartado de definición operacional de las variables. Voy a volver a retomarlo, y entonces ya va a tener mayor sentido este asunto. Lo que espero que haya quedado claro para ustedes es que no es una receta, sino que exige un razonamiento estadístico, decir, bueno, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el 0? ¿Cómo va? Para poder decidir la escala de medición que mejor que me va a permitir utilizar determinadas pruebas estadísticas. Para eso es todo este asunto de las tablas de la caracterización estadística de las variables. Tiene que ver con la generación del conocimiento y de entender cómo estamos generando ese conocimiento. ¿Preguntas? Si no, para que pasemos a otro tema. Doctora, en las escalas nominales, ¿se utilizan medidas de tendencia central como unidad de medida? ¿Nominales? Ajá, en el caso de las nominales. Es que ya vimos que usualmente cuando es ordinal o de intervalo,
se utilizan frecuencias absolutas o relativas, y cuando es de razón, medidas de tendencia central, pero en caso de las nominales, ¿qué se utilizaría como unidad de medida? A ver, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo de una. Voy a quitar este de acá. Vamos a poner sexo. ¿De qué naturaleza? Cualitativa. ¿Cuál? Escala, tipo de datos. Discreto. Discretos. Discretos. ¿Cuáles son las posibles categorías? Mujeres. Hombres, mujeres y otros. Vamos a dejarle otros. ¿Cuál sería la unidad de medida? Bueno, ¿cuál es la escala de medición? Como estábamos tratando de ilustrar, la escala de medición es nominal. Estamos dando una etiqueta a esa población. ¿Cómo? ¿Cuál es la unidad de medida? Frecuencia absoluta y relativa por cada categoría. Así es. ¿Esto claro? ¿Quién me hacía la pregunta? No vi quién la hacía. Sí, doctora, quedó claro. ¿Sí? ¿Quién eres? Moisés. Moisés. Muy bien, Moisés, gracias. Yo sé que quedó un poco más claro, pero aún no está absolutamente claro. Pero cuando veamos definición operacional de las variables ya va a tener sentido esto que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, chispas, vamos a trabajar sobre muestras. Ya leyeron pues ese apunte sobre conceptos que necesitamos entender para iniciar el conocimiento relacionado con el muestreo, que es una técnica de metodología de la investigación que nos va a permitir obtener estimadores. Entonces, bueno, ya hablamos de las variables, ya también señalé cuáles son las variables aleatorias y decíamos que en un universo va a haber una cierta cantidad de variables de características que en algún momento se van a convertir en variables cuando a ustedes o a mí como investigadora nos interese conocerlas, nos interese saber su comportamiento. Y entonces hay universos, ya decíamos, hay universos muy grandes en los cuales es muy difícil acceder a ellos. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos suficientes para hacerlo. Y entonces nuevamente la teoría probabilística
Y la teoría estadística, que deriva de la teoría probabilística, pues nos dice si obtienen una muestra, si la variable es aleatoria y obtienen una muestra aleatoria, entonces es de un determinado tamaño, pues van a tener la confiabilidad de que la variable aleatoria va a aparecer con las mismas características aleatorias con que aparece en el universo. Entonces, a eso le llamamos muestra representativa. Ahora yo pregunto, esa es mi versión. ¿Cuál es la versión de ustedes acerca de una muestra representativa? Luis, creo que no has hablado. Una muestra representativa creo que es una muestra de la que se pueden sacar conclusiones acerca de toda la población. Atala completa, por favor. Pues es a lo mejor una muestra, creo que de lo mismo, una muestra representativa ajá. A ver, no como Cantinflas. Pues lo mismo, sí. Ajá, la muestra Más agregar. con claridad. Pues son los sujetos que sirven para estudiar, o sea, ya que no se puede aplicar en todo el universo. O sea, yo creo que es una muestra que presenta los suficientes sujetos como para pues, poder extraer conclusiones acerca de que se acerquen más a la realidad acerca de lo que pasa en la población. O sea, información que concuerde con lo que pasa realmente en toda la población, pero solo de una muestra. Sí. Y eso se llama la característica. Una de las características que debe tener, perdón, a ver, ahí hago bien la argumentación. Una característica del muestreo que deriva del tamaño de unidades de observación nos ofrece ¿qué? Certeza. Representatividad. Certeza, representatividad, certeza. A ver, certeza es un término casi filosófico. ¿Quién tiene certeza de la realidad? Difícil de asumir. Ese es uno, pero vamos a trabajar después más despacito sobre certeza. Hay otro término más medible que alude o que nos tiene la idea de que nos dé un elemento, pero que está señalando, ¿no? De veracidad. Confiabilidad. La confiabilidad, sí. Y la representatividad es lo que estábamos discutiendo, ¿no? ¿Cuándo es representativa una muestra? Cuando los criterios de inclusión son los adecuados, en este caso cuando es aleatorio. Luis había estado diciendo o en su discurso
habló de la representatividad, sin señalar criterios de inclusión, porque los criterios de inclusión muchas veces no restan representatividad. A veces, ¿eh? ¿Quieres repetir, Luis, lo que dijiste acerca de esta muestra? Había dicho que una muestra representativa es una muestra de población de la que se puede sacar suficiente información acerca de toda la población, pero es lo suficientemente grande y variable para poder realizar conclusiones de esta. Bien. Vamos de atrás adelante, claro. Estudiamos una muestra para inferir conclusiones del comportamiento de una o de varias variables en la población. Utilizamos una muestra porque o no tenemos todos los recursos del mundo, o bien porque hay una teoría probabilística que nos dice no desperdicies los recursos. Una muestra de tamaño necesario y representativa permite hacer inferencias con un 95% de confiabilidad del comportamiento de la variable en el universo o población. Y entonces ya retomé el término que habían soltado alguien de ustedes de confiabilidad. Vuelvo a preguntar. Ya mero se acercan a decirme qué es representatividad, ¿eh? Estamos avanzando, pero todavía no puedo decir. Ahí está, ya lo dijeron. Entonces está todavía en el aire representatividad y ahora ya trajimos un concepto más que es confiabilidad. ¿Qué entendemos por confiabilidad? Pues yo lo entiendo como una cualidad que significa que está pegada al paradigma ideal, si se lo podría decir, en este caso, pues de lo que se está hablando. Es más sencillo de lo que acabas de decir. Va otra vez. Ya habíamos dicho que hay variables aleatorias, porque hacíamos la diferencia entre las variables que tienen un comportamiento aleatorio y las variables que tienen un comportamiento determinístico. De las variables que tienen un comportamiento determinístico, en todos los experimentos vamos a saber qué va a ocurrir y vamos a obtener la misma medición si no cambiamos las condiciones del experimento. Pero en las variables aleatorias, aún sin cambiar las condiciones del experimento, podemos no obtener los mismos resultados siempre. Podemos tener un aproximado, un estimado. Y una de tus compañeras, una de las compañeras, señaló en el reporte de lo que aprendí que el ejemplo de una variable aleatoria pues es echarse un volado, ¿no? Ya sabemos, tiramos la moneda al aire, sabemos que hay dos posibilidades, dos probabilidades de que caiga sol o caiga águila, y que son del 50%, que en el primer volado sí va al 50%, pero en el segundo no necesariamente va a ser del 50%, no necesariamente va a repetir otra vez lo que cayó anteriormente, sino que cada vez que lanzamos la moneda al aire hay un evento aleatorio. A diferencia de cuando lanzamos la moneda al aire con una velocidad determinada, a una altura determinada, con un peso determinado, sabemos cuánto tiempo va a tardar en caer al piso. Y lo podemos calcular. Y si no cambiamos
las condiciones del experimento, siempre va a caer con esa velocidad y va a durar, va con el determinado tiempo para caer. Esto es lo que las diferencia. Entonces, decíamos, si una variable es aleatoria y tiene una distribución aleatoria entre la población, si yo obtengo una muestra aleatoria de un tamaño específico que he calculado, yo conozco la probabilidad, tengo la confiabilidad del 90 o del 95% de probabilidad de conocer su comportamiento. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho en la sesión anterior que las variables aleatorias se acompañan también de un error aleatorio. Entonces, cuando yo determino el tamaño de muestra que deseo para estudiar una característica que me interesa y conozco su comportamiento, calculo el tamaño de muestra que me va a permitir tener un error aleatorio mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? ¿De qué tamaño es el error aleatorio que me puedo permitir en biomedicina? Menor a 0.5. De 5. Si fuera menor, excelente. Pero hasta el 5% de error aleatorio me puedo permitir. Si yo tengo un error del 5%, un error aleatorio del 5%, ¿cuál es mi confiabilidad? 95. 95%. Y en biomedicina es aceptado trabajar con 95% de confiabilidad. Hay veces que ocurre, ¿no? Calculamos para 95% y las cosas salen muy, muy extrañas y terminamos teniendo una confiabilidad del 83%. Pero bueno, sabemos cuál es esa confiabilidad que tenemos y tomamos decisiones en función de ese conocimiento. Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos abonado más para que puedan darme una definición de muestra representativa. Y también de confiabilidad. Pues de confiabilidad ya habíamos quedado que es el grado en que una prueba entregue los mismos resultados cada vez que ésta se realice. ¿Alguna otra idea, además de la de Moisés? ¿Más sencilla? Yo entiendo que la confiabilidad es la probabilidad de que el resultado no se deba al azar. Sí. La confiabilidad es la cualidad de una muestra que nos permite conocer el control que tenemos sobre el error aleatorio. Confiabilidad es igual a control del error aleatorio. Y bueno, lo que se desprende de tener control sobre el error aleatorio, pues que me estoy acercando a la realidad de la distribución o del comportamiento de dicha variable. La confiabilidad es el control sobre el error aleatorio y establecemos un nivel de confiabilidad aceptado.
95% en biomedicina. Ya tenemos confiabilidad. ¿Y representatividad? A ver, sí, adelante, Moisés. Que sea representativo, bueno, lo entendí como que la muestra tenga las características más similares a la población. O sea, que cualquier muestra que nosotros saquemos sea representativa, lo entendí así, de que replique las características de la población. Así es correcto. Iba yo a preguntarle si las Misses yucatecas son representativas de la belleza de la mujer yucateca. Sí, Pues ¿por no, qué? No, ¿por qué? pues no creo, porque ahí las seleccionan en relación a diversos aspectos, no es aleatorio. Así es. Aplican criterios de selección que reducen, y entonces cuando dicen que tengan una edad determinada, que tengan una estatura o altura determinada, que tengan un índice de masa corporal específico, pues ya no están representando la belleza de todas las mujeres yucatecas que van desde recién nacidas hasta la chichi más vieja, ¿no? 100 años, ya no, ya no. Cuando dijeron de 18 a 25, ya quedáramos fuera. Muy bien, entonces ya queda clara la idea de la representatividad. Bien, ahora entonces ya tenemos el concepto de representatividad, de confiabilidad y que se necesita un tamaño de muestra específico para poder eh, saber cuál es la probabilidad de tener dicha confiabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, ahora va otra pregunta que tiene que ver con el tamaño de muestra. Es, ¿de qué tamaño debe ser una porción de arroz con leche para decir que es representativa de lo que hay en una olla de arroz con leche? ¿De qué tamaño debe ser la porción de un... ¿Conocen la paella todos, todas? O mejor un puchero de 3 carnes. No, sí. Sí, está bien la paella. Sí, conocen la paella, muy bien. ¿De qué tamaño debe ser la porción para decir que una muestra de paella es representativa del contenido de una paila donde hicieron paella? Depende de la paella. No sé que sean ya porciones estandarizadas. Bien, sale. Pensemos en cucharadas. ¿De qué tamaño debe ser la cuchara? Promedio.
como promedio. Es que no entiendo bien la naturaleza de la pregunta. O sea, realmente ya hay cucharas estandarizadas para diferentes tipos de comida, ¿no? Entonces, Ay, a ver, déjame ver. ¿Cuánto debo sacar de una olla de arroz con leche para poder decir la composición que hay en esa olla de arroz con leche? ¿Cuánto debo sacar? Pues dependiendo de para cuántas o personas sea, es. con una, A ver, permítame, a ver, acá ya hay una primera respuesta. Frida. Dependiendo de para cuántas personas es No, 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 no voy a repartirlo. Para que yo sepa Pues si con una es suficiente, ¿no? Con una ya sería representativo de la olla. con una de qué tamaño. No sé, un cucharón. No sé con qué se hace. Supongo que con un cucharón. Chispas, sí. Pues si es una olla grande donde se hizo, pues tiene que ser una cucharada grande. Bueno, a ver, hablando de cucharadas grandes, cucharadas chicas. ¿De qué tamaño necesito la cuchara para saber la composición de la olla de arroz con leche? ¿Grande, mediana o chica? Pues grande. yo diría mediano. La que sea representativa realmente, pero si pides solo 3, pues la mediana. Te falta por el dorado punto medio. Ay, es que no encuentro otro. A ver, otra vez. ¿Cuánto necesitarían servirse ustedes de arroz con leche para identificar que es un arroz con leche? ¿Cuánto necesitarían servirse para identificar que es paella? Pues ¿Cuántos una porción. ingredientes? Sí, ¿cuántas personas? A ver, ¿cuántos ingredientes lleva el arroz con leche? Pues arroz, leche, azúcar, canela, agua. Bueno, el agua va en la leche. Y no la distinguimos cuando está cocinado. 4, ponle pasitas. 5. ¿Cuántos ingredientes lleva la paella? Pues depende, ¿no? Hay varios tipos de paella, pero pues sí son bastantes. Como 10. A ver, numérenlos. Sería muy radical decir un mol o algo así. Sí necesitarías un bol grande, ¿no? Servirte un bol grande para que tú puedas encontrar todos los ingredientes que tiene esta paella. Imagínense ustedes que el arroz con leche con sus 4 o 5 ingredientes son las variables que van a estudiar en una población y que la paella o que los ingredientes de la paella son las variables que van ustedes a estudiar en otra población. ¿Cuánto necesitan de cada una? ¿Dónde van a necesitar menos y dónde necesitarían más? En la paella necesitaríamos más. A ver, Bueno, la Moisés. paella, yo considero que en la paella necesitarías más porque tiene más ingredientes y están pues diferenciados, ¿no? Mientras que en el arroz con leche, pues como que todo se homogeniza, entonces necesitarías menos. Esto, ya diste con la palabra clave. Si la distribución de las variables
de la variable en estudio en una población es homogénea, necesitamos muestras de menor tamaño. Si la distribución de la variable en la población es heterogénea, muy heterogénea, entonces necesitaremos tamaños de muestra mucho mayores que para poder tener una muestra representativa. Imagínense que quisieran saber si los chícharos de la paella están cocidos. ¿Cuánto tendrían que sacar para que aparecieran chícharos? Porque los chícharos no se ponen muchos, se ponen unos cuantos. Bueno, no unos cuantos, se ponen pocos. ¿Entendemos ese concepto? ¿Queda clara esta idea de la homogeneidad y la heterogeneidad ya aplicada a las poblaciones? Sí. Sí, que nos permita entender por qué necesitamos un tamaño de muestra pequeño en ocasiones y pequeño es menor o igual de 30. Esa es la connotación de muestra pequeña. 30 o menos unidades de observación es una muestra pequeña. Y las muestras pequeñas son más adecuadas en poblaciones homogéneas que heterogéneas. Por lógica, una muestra grande es de Mayor de 30. Mayor de 1. No, como mayor de 1. Muestra pequeña es menor o igual de 30. Muestra grande sería de 31 en adelante o más de 30, ¿no? Y las muestras grandes, ¿y hasta dónde? Más de 30 y hasta dónde. ¿Hasta el infinito? Pues dependería de la población. Claro. Porque, ya habíamos dicho, va a depender el tamaño de la población, pero no pueden ser infinitas, porque entonces al hablar de que fueran infinitas estaríamos abordando el universo. Y habíamos dicho que muestra es un subconjunto, o sea, es una parte del universo, entonces no puede ser más grande que el universo. Y entonces se puede precisar muy bien el tamaño de muestra pequeño, pero el tamaño de muestra grande va a estar en función del cálculo que hagamos para pues, lo que deseemos medir. Haremos un cálculo para obtener una proporción, haremos prevalencia, otra ecuación para obtener una media y una más para obtener un total. ¿Qué son las medidas que podemos obtener de una población? Ya lo había dicho en otra ocasión, ¿no? Cuando medimos una población, las variables que le podemos medir a una población se van a expresar en medias, o en total, o en proporción. Y para el caso del método epidemiológico, pues trabajamos con prevalencia. ¿El total a qué corresponde en medidas epidemiológicas?
Del grupo del que se pretende obtener la información. Ujú. ¿Qué medida epidemiológica incluye el total? Prevalencia. ¿Aprobaron epidemiología, jóvenes? ¿Podría repetir lo que está planteando? Estoy diciendo que las posibles medidas que podemos obtener en una población son la media, la proporción o prevalencia. Prevalencia es la medida epidemiológica y el total. Y estoy preguntando cuál medida epidemiológica equivale o permite ser expresada en totales. ¿Hay alguna? La prevalencia. La prevalencia, David, es una proporción. Es una división. La incidencia. La incidencia es una razón. Ambas, proporción y razón, son cocientes o divisiones. En la proporción, ¿cómo se llama el número que va arriba de la división? Numerador. El numerador, Numerador. ajá. ¿Está incluido o no está incluido en el denominador? En la proporción. Sí. Sí. ¿Y en la razón, Gregorio? No. Creo que no necesariamente. No. No es no necesariamente, es no. En la proporción, el numerador forma parte del denominador. Y en la razón, el numerador no forma parte del denominador. ¿Cómo calcularon tasa de incidencia? ¿O cómo calcularon incidencia acumulada? Hicieron una división. Y es una razón. ¿En qué Incidencia sobre de población en riesgo. Sí, esa es una razón. Cuando calcularon riesgo, es el ejemplo perfecto de una razón. En el numerador iba la población con daño que estuvo expuesta, que en el denominador va la población con daño, pero no expuesta. Entonces, el numerador no está incluido en el denominador. Perfecto, esa es una razón. Esa es un ejemplo. La medida de riesgo es una medida de razón, pero no de total. Y yo estoy preguntando, ¿hay alguna medida epidemiológica donde utilicemos el total? ¿O los totales? En el absoluto. Riesgo absoluto. Siempre es una división. ¿Cómo? A ver, ahí va, entonces a ver si les doy una pista. ¿Cómo diseñaron el canal endémico? ¿Con qué medidas se utilizaron para
diseñarse para construir un canal endémico. Utilizamos la prevalencia. A ver, Luis, ¿cuál fue? Incidencia. La incidencia. ¿Por qué la incidencia? Porque era el número de casos cada mes. El total de casos en cada mes. Que no es lo mismo que tasa de incidencia, ni incidencia acumulada. Y le llamamos incidencia porque son casos nuevos, pero son totales. Bien. Milton, ¿ibas a decir algo? Sí, que igual utilizábamos prevalencia, pero para construir lo de los 7 años anteriores. No me digas. ¿Usaron prevalencias? ¿Para el canal endémico? Ajá. Pues sí, realmente, si no, ¿cómo tendríamos el marco tal vez histórico entre comparación de los 7 años anteriores? No sé si hacía aún. Pues si utilizaron la fórmula de la media y los intervalos de confianza, sí. Pero si usaron solamente el ordenamiento, y no 7 años, 5 años es el tiempo razonable que debe utilizarse en un canal endémico. Fueron puros totales. Total de casos en enero del año 1, 2, 3, 4, 5. Total de casos en febrero. Es la única medida epidemiológica donde utilizamos totales. Ya, claro, te quedó claro. Y a menos te digo, si sacamos la otra fórmula de construir el canal endémico, es con la media y los intervalos de confianza. Límite superior, límite inferior. Y tiene que ver ahorita con, si se acuerdan bien, con lo que acabamos de ver de la distribución gaussiana, ¿no? Bien, entonces ya dijimos, recapitulamos, ya hablamos de muestra, lo que es una muestra aleatoria, lo que es una muestra representativa, las poblaciones homogéneas y las poblaciones de composición heterogénea que van a requerir diferentes tamaños de muestra en función de cómo se componen, ¿no? De la composición. Ya también hemos señalado que hemos hablado sobre la confiabilidad y ya Milton nos anotó ahí en el chat que confiabilidad es el control que tenemos sobre el error aleatorio y que la confiabilidad en biomedicina que es del 95%. Ya hablamos también que para que una muestra sea representativa debe ser seleccionada aleatoriamente y creo no hemos discutido, esa es bola cantada también, ¿qué es seleccionar aleatoriamente? Les escucho. ¿Qué es una selección aleatoria? Es que todos los sujetos de la población que seleccionamos o que puedan ser seleccionados tengan la misma probabilidad de serlo, o sea, de ser incluidos sin criterio de exclusión. Muy bien. Entonces, ya con lo que nos acaba de responder, ¿quién respondió? Perdón, no vi, estaba Luis. Muy bien. Habíamos dicho una
En una selección aleatoria, todas las unidades de observación tienen la misma probabilidad de salir elegidas o de formar parte de la muestra. Muy bien. Y entonces ya nada más nos faltaría discutir sobre el tamaño de muestra. Pero antes para eso necesito volver tenían ustedes, volver al apunte, pero decía que hay 3 medidas posibles que podemos obtener de una población: la media, la proporción y el total. Y para cada una de esas medidas hay una ecuación específica. Hablo de ecuación porque hay que reconocer ese principio, entender por qué es así, para que después puedan entender lo que hace un programa estadístico. Ahora ya se cuenta con programas estadísticos que nos permiten calcular el tamaño de muestra, estableciendo el error de estimación, la potencia que deseamos tener, además de la confiabilidad, cuál es la potencia, y para cada una de las 3 posibles medidas que deseen. Y que además hay programas estadísticos en donde, conociendo el marco muestral, puede seleccionarnos aleatoriamente las unidades de observación y tener así entonces una muestra aleatoria. Bueno, y entonces, ¿qué entendemos por marco muestral? Pues es una lista de todos los sujetos probables de ser seleccionados que pueden ser contactados para la investigación. Así es un listado. Contamos con ese listado y, como acaba de completar Luis, que pueden en algún momento dado ser seleccionados y formar parte de esa muestra aleatoria que deseamos. Ejemplos de marcos muestrales. Ya vi muchos, resolvieron bien ese ejercicio que no... Así, sí, 2 días para que lo resolvieran, de jueves a martes. Ahí la mayor parte de ustedes lo resolvió adecuadamente. ¿Qué hacemos cuando no tenemos marco muestral? Pues habría que elaborar uno, ¿no? Claro, habría que elaborar un marco muestral. Sin embargo, en ocasiones saldría tan costoso, no solamente en cuanto a recursos financieros, sino de tiempo y de recursos humanos, elaborar el marco muestral. Y entonces recurrimos a otros, y queremos una muestra aleatoria, recurrimos a hacer sustituciones de ese marco muestral o a construirlo, pero no en el terreno, sino con listados aproximados, calculando el error que pudiéramos tener. Entonces, para tener una muestra aleatoria, uno de los componentes básicos, ingredientes, podríamos decirlo, es contar con un marco muestral. Si no poseemos ese marco muestral,
se dificulta el proceso de la selección aleatoria. Muy bien, además de tener una muestra representativa, ¿por qué es necesario que sea una muestra aleatoria? Sí, ¿quedó clara la pregunta? ¿Podría ser para facilitar el proceso de selección de muestra? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo facilito el proceso de selección de muestra? Yo creo que son aleatorios porque si nosotros realizamos una selección por criterios, puede influir en el resultado que no representaría un resultado de toda la población. Además de no ser representativo, ¿qué puede ocurrir? Un sesgo. Un sesgo, claro. Entonces, las muestras aleatorias evitan el sesgo voluntario o involuntario de buena o de mala fe de quien investiga. Entonces, por eso es tan importante conocer bien las ventajas de esas muestras aleatorias, de por qué es tan importante para la generación del conocimiento y para la toma de decisiones. Si mi muestra viene sesgada por que seleccioné a conveniencia, aunque yo diga, bueno, pero es que yo nada más llegué y les pregunté a los que estaban allí, yo no sabía, no hay sesgo porque yo ni los conocía. Pero ya sabemos que no, ese no es un muestreo aleatorio, porque no tuvieron, ese grupo que estaba allí cuando yo llegué, no tuvo la misma, el resto no tuvo la misma probabilidad de ser elegido que el resto de la concurrencia, ¿no? La concurrencia, toda la población se quejaría de no haber sido elegida. Y aunque sin ninguna mala intención yo haya llegado y haya hecho mi trabajo en este grupo específico. Bueno, jóvenes, pues en el transcurso de la mañana, así de manera muy accidentada, hemos retomado los conceptos de aleatoriedad, muestra representativa, confiabilidad, reconocimiento del error aleatorio, tamaño de muestra en función de la homogeneidad o la heterogeneidad de la distribución de la variable en la población, las ventajas de las muestras aleatorias y el concepto de marco muestral. Voy a enviarles una serie de documentos yo sé que son las merecidas vacaciones hemos tenido, pero al menos 2 ejercicios para que no lleguemos en blanco el próximo año y podamos retomar con mucho empuje lo que sigue. Les invito a que piensen cuál sería el proyecto de investigación, empezar a pensar el tema, a planear, ¿no? A idear, a imaginar ese proyecto de investigación
de tipo epidemiológico que podría ser desarrollado pues, hasta donde nos permitan las circunstancias en que se dé esta contingencia en el 2021. Y pues como hoy es la última sesión, aprovecho para desearles unas felices fiestas navideñas en compañía de sus familias. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuiden a sus mayores. Ya saben que ustedes no se van a ver muy mal si llegaran a infectarse, pero que pueden transmitirle a las personas más vulnerables de su familia por no cuidarse adecuadamente. Y no es, tengo una amiga que dice, no, es que es un complot internacional, que nos toman el pelo, una serie de situaciones, de excusas o de argumentos que plantea, pero cuando vemos la cantidad de personas que están muriendo, pues complot o no, se están muriendo las personas. Y para que no seamos parte de esas estadísticas o nuestros seres queridos no sean parte de esas estadísticas, pues sigamos las recomendaciones. Más cuando son estudiantes del área de la salud, que como nos corresponde una mayor responsabilidad en ese sentido. Bueno, entonces, pues felices Navidades y que el año nuevo 2021 mejore esta situación tan complicada que hemos sobrellevado en este 2020. Nos estamos viendo, me pongo de acuerdo con Milton cuando empezamos nuevamente las sesiones. Debe ser el primer martes o el primer jueves hábil del 2021. Nos vemos entonces. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. David, hasta luego, Julio, Gloria, Moisés. Hasta luego, doctora. Disfrute